Hola, 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 hola. ¿Qué tal, chicos y chicas? Aquí Ansaldi MA y hoy vamos a hablar de las características de todos los defensas. Vamos a ver uno por uno todos los defensas en un nuevo vídeo de minifútbol y vamos a ir al grano porque va a ser un vídeo probablemente un poquito largo, así que sin más dilación vamos a empezar. La verdad es que como pueden ver ahí, el juego llevo varios días, como ya dije en el vídeo anterior, que no me deja avanzar demasiado, porque el wifi se me queda así como pillado, ¿eh? Y ahora ya creo que estoy poniendo solución, pero me ha quitado muchísimas monedas. Vamos a ir sin más a ver todos los defensas, pero antes os quería decir que si queréis podéis suscribiros al canal. La verdad es que me ayudáis muchísimo y estamos ya muy cerca de los 1000 suscriptores. Empezamos el vídeo y lo vamos a hacer en este orden, ¿eh? Vamos a empezar por Luigi, vamos a hacer todos los defensas y luego acabaremos con los 4 que tengo en el 11 titular. Vamos a ponerlo de grabar por aquí para que nos sea más cómodo. Y venga, vamos a empezar con Luigi. Luigi es un jugador que la verdad es que no destaca en absolutamente nada. Bueno, sí, tiene un físico ahí un poco imponente, muy jugador pues modernete, pero lejos de eso pues tiene unas habilidades muy parejas, pero para mi gusto bajitas. No es un jugador que destaque en absolutamente nada, para mí no es recomendable. ¿Lo pueden usar? Sí, porque nos lo da el juego desde el principio. Recomendable mejor como lateral que como central, pero ya os digo que este jugador no merece demasiado la pena. Vamos a ir con el siguiente, Montoya. Montoya es un jugador que a mí personalmente no me desagrada. Es un jugador que es bastante persistente, ¿vale? Es un jugador que es bastante pesado, que persigue mucho la pelota, que está encima. Y sí que es verdad que hay jugadores mucho mejores porque esto es una carta común, pero bueno, tiene una entrada ahí ligeramente por encima del nivel que tiene, que son 36, y para un parche, o si lo tenemos desde el principio, es recomendable usarlo cuando estamos empezando el juego. Obviamente, luego vamos a tener jugadores mejores, así que ahí lo dejamos. Y nos vamos a ir ya con Edze, este jugador que la verdad es que a mí personalmente no es un jugador que me guste. Sí que es verdad que tiene la entrada pues un poquito por arriba del nivel, bueno, un poquito, bueno, tiene 5 puntos más. Pero a mí es un jugador que nunca me ha funcionado. Pros, mejor por lateral también que de central. Pero la verdad es que es un jugador bastante fácil batible, que los jugadores pues se le van mucho, no llega a las entradas, tiene una velocidad pues un poco justita y la verdad es que no lo recomiendo demasiado. Prefiero, por ejemplo, a Montoya que a este señor, a Edze. Y nos vamos a ir ya con Nielsen. A mí Nielsen es un jugador que sí que me gusta, o sea, de los primeros jugadores que tenemos es de los mejores. No es un jugador que sea muy equilibrado, vamos a hablar claro, pero sí que es verdad que suele atajar bastantes balones y no suele producir demasiados rebotes. Rebotes es cuando quitamos el balón a un jugador rival, muchas veces el balón se queda ahí colgado, ¿eh? O sea, se queda ahí y el defensa nos coge como el rebote y se nos vuelve a ir. Eso nos pasa mucho en minifútbol. En este caso, este es un jugador que suele bloquear y suele coger el balón cuando la quita. Falta de velocidad, es una tortuguita, es un tractor, es un señor con un bastón, la verdad es que eso se nota muchísimo, así que no es un jugador que tampoco recomiende excesivamente, pero bueno, a nivel de entrada, si estamos jugando contra un bot así rollo lento, nos puede servir y quitar el parche. Y demasiado entretenido con este jugador, ¿eh? Vamos a irnos con Abdul, este vendedor de kebabs turco, que aunque es verdad que tiene 50 de entrada, no es un jugador que tampoco recomiende excesivamente. Yo lo he probado tanto de central como de lateral y la verdad es que no es un jugador que me haya rendido demasiado. Es verdad que tiene una buena entrada, pero si se traduce sobre el terreno de juego, a mí es alguien que no me llama especialmente la atención. He visto jugadores mejores y con menos habilidades que él, ¿vale? ¿Lo podemos poner? Sí, claro, podemos ponerlo, pero normalmente se nos van a ir los rivales bastante cuando lo tengamos en el equipo. Y nos vamos a ir con Smith, el Tormund de Juego de Tronos, el pelirrojo de Más Allá del Muro. Jugador muy robusto, muy persistente, es un jugador leñador, jugador muy Puyol, muy Carlos Puyol,
Carles Puyol, que está muy encima del rival. A mí me gusta personalmente, es un jugador que no me desagrada. Lo suelo utilizar más de lateral que de central, pero la verdad es que aunque no tiene ninguna habilidad que destaque demasiado por encima de la media, a la vez tiene unas habilidades equilibradas, ¿vale? Entonces es un jugador pues que es robusto, que está encima, ¿eh? Presiona muy bien al rival, a mí me gusta por eso. En contra, pues bueno, quizá el hecho de que no destaque en ninguna habilidad hace que no sea un defensa diferencial del resto de sus compañeros que podemos tener en nuestro equipo. Vamos con Bobby Charlton, que parece salido de la cantera del Manchester United, con este look pelirrojo muy inglés, aunque lleve la camiseta de la selección española. No tiene buen pase, no tiene buena salida de balón, es lo malo de este jugador. A mí es un jugador que personalmente tampoco me entusiasma. Es recomendable si lo ponemos cuando el pase está muy por debajo del nivel que tiene, que salgamos con despejes. Cuando cogemos el balón de defensa, que salgamos con despejes, con chutes. Si salimos con pases es mucho más fácil que perdamos la pelota. Sí que es verdad que tiene 49 de entrada, pero personalmente no se nota sobre el terreno de juego. Jugador que es fácil de batir y que no llega demasiado a los balones. Así que personalmente yo no lo recomiendo. Y nos vamos a ir con el siguiente, Andersen. Andersen, que parece el caballo del malo porque tiene una velocidad bastante baja, es una tortuguita coja, que va lisiada, que va por el terreno de juego deambulando. Cuando intenta coger el balón es un tractor que hace taca 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 ta. Mientras los defensas se nos van por banda, se nos van por el centro. Sí que es verdad que tiene un poquito más de entrada del nivel que tiene, pero para ir bien, un defensa tendría que tener mínimo 5 o 6 puntos más de entrada del nivel que tiene y no menos de 2 de velocidad, ¿vale? Si tiene menos de 2 de velocidad, en este caso sí que son 3, pero bueno, quizá no se nota tanto, pero yo en el terreno de juego sí que lo noto porque es un jugador que es muy lento, a pesar de que ahí ponga que tiene 39, al nivel que yo lo tengo, es un jugador que siempre se me van los rivales, ¿vale? Por lo tanto, no es un jugador que os recomiende en absoluto. A mí personalmente no me gusta. Y nos vamos a ir con Launer. Launer, este jugador que parece inglés, muy de la Premier League. Si lo tuviéramos, pues quizás sería el central del Southampton, sería el central del Leicester City, podría ser el central de algún equipo de media tabla, así como el Wolverhampton, el Fulham. Que bueno, el Fulham ya no es de media tabla, pero bueno, es un equipo de Londres. Cuando un defensa tiene menos entrada que el nivel que tiene, o sea, y es defensa y lo que menos destaca es la entrada, lo dice todo. Como diría José Mourinho, no hace falta decir nada más. Entonces es un jugador que no destaca en nada. Sí que tiene ahí un pelín de sprint, tiene un poquito de aguante, tiene el pase que bueno que puede estar equilibrado, pero no. Es un jugador al que todos los jugadores delanteros rivales se les van y la verdad es que no tiene buena rendibilidad sobre el terreno de juego. Por tanto, no recomiendo en absoluto este jugador. A favor, pues no tiene nada a favor. Sinceramente, no veo nada, ningún punto que pueda decir, oh, este jugador me gusta. Y nos vamos a ir ya a Valer. Valer, que tiene una entrada de 50, tiene 43 de tiro, tiene un pase equilibrado, tiene unas habilidades equilibradas, pero sinceramente lo mejor de este jugador para mí es el peinado que tiene. No es un jugador que tampoco me haya rendido nunca, sí que lo podemos poner, es un parche, quizás sea mejor que por ejemplo Andersen o Etze, puede ser mejor jugador, ¿vale? Si tenemos un nivel inicial y estamos con pocos jugadores y tenemos a este señor en nuestras filas, pues sí que es recomendable que lo pongamos por encima de esos dos mencionados anteriormente, pero vamos a ver que a la larga, a medida que vayamos adquiriendo jugadores, este señor, este joven, se nos va a quedar un poquito atrás, porque realmente no es un jugador que destaque demasiado, a pesar de tener 50 de entrada, que ojo, no está mal y sí que es verdad que puede llegar a quitar balón, ¿vale? Pero luego pues no es constante, no es un jugador que yo vea demasiado constante. Y bien, nos vamos a ir ya hacia Ail Ronald, este jugador que parece salido de una película de los años 10, 20 o 30 de la época de Titanic, un señor rico, un señor de categoría, de clase alta de la época, me recuerda un poco, si habéis visto la película de Titanic, al malo, el que era el novio de Rose, que luego fue Jack, pero ya era el amante.
¿vale? No sé si os suena, seguro que sí. Me recuerda un poco a ese señor, le faltaría un poco el pelo a capa, pero es lo más destacado que tiene este señor, que parece de los años 20, porque como jugador no vale un pimiento, os lo tengo que decir. Sí que es verdad que tiene las habilidades equilibradas, pero si se fijan no destacan absolutamente nada. Quizá la entrada la tiene un pelín que está bien, pero está un poco justo. Si no combina con las demás, pues a mí es un jugador que sinceramente cuando lo he puesto tampoco me ha rendido demasiado y los rivales me han solido marcar más goles. Por tanto, no os lo recomiendo. Y nos vamos a ir con Mark. En este caso es un jugador que a mí personalmente sí que me gusta y sí que recomiendo. Como pueden ver, tiene una entrada bastante por encima del nivel que tiene. Y no siempre hay que hacer caso solo a las estadísticas de lo que les estoy mostrando, porque va a haber veces que eso da igual, o sea, el rendimiento está sobre el terreno de juego. Hay jugadores con menos habilidades buenas que destacan más que jugadores que tienen habilidades muy altas, ¿vale? Entonces también depende mucho de la forma que tengamos de jugar, depende mucho de nuestro estilo de juego, de nuestra manera de hacer los pases, de nuestra manera de hacer despejes, de nuestra manera de entrar, de nuestra manera de hacer centros, de jugar por centro, por bandas lineal, ¿vale? De hacer combinadas, depende muchísimo de eso, ¿vale? Pero en este caso este jugador sí que es muy polivalente, es efectivo, es fiable y yo lo suelo poner más de lateral que de central. Tiene muy buena entrada, suele atajar bien los balones y se suele ir por banda. Mientras tiran una mascleta porque estamos en Valencia y estamos en Fallas. Así que genial. Y continuamos con Karim Benzema. La verdad es que como este jugador me cae tan mal, diré que es una mierda jugador, que no vale para nada, es muy malo. No, vuelva a sonar, vuelva a sonar, si se escuchan, la mascleta, bueno, son pequeños petardos. Karim Benzema es un jugador, en este caso, en el juego vamos a hablar, que no entiendo aún por qué Miniclip lo ha puesto de defensa realmente, porque realmente es Karim Benzema por la cara y todo, es que es clavado y nos lo ha puesto de defensa y no de delantero como debería ser. Como defensa, la verdad es que no es un jugador que destaque en absolutamente nada. Sí que es verdad que tiene la entrada un poquito por encima de su nivel, pero yo cuando lo he puesto, sí que quizá, como hemos dicho antes, es mejor que jugadores como pueden ser Ronald, como puede ser Andersen, como puede ser Edze, antes que ese tipo de jugadores es recomendable que lo pongamos, pero lejos de eso no tiene nada más, ¿vale? Jugador pues bastante bajo, de un perfil bajo, que como defensa yo no os recomiendo en el equipo a no ser que estéis en un nivel bastante inicial y entonces sí que os puede sacar buenos partidos, ¿vale? Cuando los jugadores que acompañan son malos, digamos que coge las riendas. Cuando los jugadores que acompañan son mejores que él, se queda bastante aislado, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y vamos a empezar ya con la tela, con lo bueno, con el solomillo, que son los jugadores raros, las cartas lilas, y vamos a empezar por el lobo de Wolf. Jugador a mí personalmente como lateral no me desagrada, no es un mal jugador, es un jugador que es bastante insistente, es un jugador muy robusto, muy muro, muy bala, es un jugador que me gusta, que tiene pegada, que se va por banda, que suele tener buen pase, sí que es verdad que hay jugadores mejores que él, ¿vale? Pero es un poco jugador robusto, sería un poco como podría ser Smith, que lo hemos mencionado antes, o en el centro del campo como podría ser Papa Fútbol. Es ese tipo de jugadores que no te dejan descansar, que se te comen el balón, que van a por ti y que tienen carácter, ¿vale? Jugador con carácter, tiene una buena entrada, aunque es recomendable que si lo tenemos despejemos balones. Si cogemos el balón en defensa con él y hacemos un pase, como pueden ver, las habilidades están por debajo de su nivel. Así que mejor con despejes. Nos vamos a ir ya. No sé por qué está Pavel aquí, si lo tenía en el 11 y está Wolfgang en el 11 titular, pero bien, ya que está aquí lo vamos a mencionar. Pavel, aquí tenemos al que es para mí sin duda uno de los 2 o 3 mejores defensas del juego. Jugador extremadamente completo, jugador polivalente, jugador espectacularmente que es buenísimo. A pesar de que no tenga unas habilidades súper destacadas, es un jugador para mí prácticamente perfecto. De hecho, si prueban a Pavel
en la delantera van a ver que les marca goles. Os va a sorprender muchísimo este jugador porque es un jugador atacante, es un defensa atacante que va muy bien como delantero y va a marcar muchos más goles que muchos delanteros que tengamos. ¿Qué más decir de este jugador? Pues a mí es que me encanta. Tiene una muy buena entrada. Cuando está de central es muy recomendable que lo pongamos de central antes que de lateral, aunque también se puede poner de lateral. Es un jugador que ataja casi siempre los balones, siempre está ahí. Es un jugador que es muy difícil pasarlo, a no ser que sea un ultra megamod mutante, que entonces da igual a quien pongamos, ¿vale? Podríamos poner a la fusión de Goku y Vegeta, que sería Vegeku, y tampoco podrían hacer nada contra un ultrabot, ¿vale? Pero quitando esos casos puntuales, Pavel es un jugador que rinde muy bien, tiene muy buena rendibilidad, tiene muy buena trazabilidad del balón. Sí que es verdad que lo único malo es que quizá le falta una chispita de velocidad, pero por el resto es un jugador prácticamente perfecto, siempre está ahí y es muy difícil que pasen sobre su cadáver. Así que Pavel recomendable al 100%. Y nos vamos a ir con otro jugadorazo, con otro que para mí es uno de los mejores centrales de este juego, casi siempre es titular en mi equipo, tanto Pavel como Pambudi, jugador súper completo, jugador súper polivalente, jugador que es muy parecido a Pavel con la diferencia que tiene más velocidad y quizá no ataja tantos balones como Pavel, pero en salida, cuando tenemos el balón, es muy difícil que le quiten la pelota. Cuando recuperamos el balón, ¿vale? Es un jugador que puede hacer un buen pase y puede hacer un buen despeje. Se puede utilizar tanto por banda como de central, ¿vale? Para mí es un jugador súper completo con muy buenas habilidades en defensa, ojo, porque luego si nos vamos al ataque, sí que es verdad que Pambudi tiene unas habilidades bajas, como puede ser el tiro. Y nos vamos a ir con Mambún. Aquí lo tenemos, el ermitaño Mambún, que sería Sergio Ramos antes de que el juego sacara el Tarzán de Camas, el jugador legendario, ¿vale? Hasta ese momento yo le llamaba a este jugador Sergio Ramos porque se parecía a Sergio Ramos sin la barba, pero desde que sacaron este nuevo jugador, pues ya le vamos a llamar Mambún. Jugador también muy interesante, para mí es un muy buen central, de los mejores, de los 5 o 6 mejores centrales que hay en este juego, recomendable ponerlo por el centro también de central. Tiene una entrada espectacularmente buena, sí que es verdad que el sprint le falla un poquito, pero tampoco demasiado, y luego es un jugador que pasa muy bien, o sea, es muy fiable cuando recuperamos el balón, poder hacer un pase hacia el centro del campo. Se puede utilizar con despejes o con pases, pero mucho más recomendable con pases, porque si se fija en el tiro lo tiene muy bajito. Jugador que también recomiendo al 100%. Y nos vamos a ir con Gruber. Gruber es un jugador que a mí personalmente no me desagrada tampoco, sí que es verdad que no es tan bueno como los 3 mencionados anteriormente, pero es un jugador con esta pinta de esloveno, de eslovaco, de algún país de estos, checo, un ermitaño también de estos países de Bielorrusia, de Minsk, países así. Jugador pues muy serio, que trabaja muy bien. Suelo ponerlo más de lateral derecho, a mí me funciona más que en otras demarcaciones del terreno de juego. Destacar que tiene muy buena entrada, la verdad, tiene buen aguante. Por contra, pues es un jugador bastante lento, ¿vale? Es enganchar balón, tenerlo de lateral, que no se nos vaya de la zona de banda, ¿vale? Porque si se nos va de la zona de banda o lo queremos utilizar para ir a entrar al centro del campo, el bot se nos va a ir por banda y nos va a hacer una ocasión de gol. Por tanto, es un jugador que es recomendable que lo dejemos quietecito y cuando el balón pase por allí, entonces le metamos la pierna, ¿vale? En ese caso sí que es un jugador que funciona. Si no, ojo, porque tiene muy poca velocidad y va a ser muy fácil que se nos vayan. Y venga, vamos a ir con Teddy Bear, un jugador que tiene muchísima gente. A mí personalmente no es un jugador que me entusiasme, tampoco me desagrada. Sería un jugador bastante, pues, intermedio, jugador que tiene muy buena entrada, es cierto. Tiene una entrada que está muy destacada, tiene un sprint muy bueno también, que son habilidades que a mí me encantan de un defensa, pero tiene por ejemplo un pase bajísimo, entonces es recomendable que si tenemos este jugador hagamos despejes, no hagamos pases. A mí personalmente es un jugador que sí que me ha rendido,
pero tampoco me he rendido para decir, oh, qué bueno que eres, espectacular, Teddy Bear. Aunque es verdad que hay mucha gente, muchísima gente que juega mucho y gana mucho dinero y juega muchos partidos que lo tienen su once titular. Parece un jugador árabe, se parece a un amigo mío marroquí que se llamaba Nourdin Boukoja, pero sí que es verdad que se parece pues un marroquí, algeriano, de Túnez, de algún país de estos, tiene pinta de ser este señor, Teddy Bear. A mí personalmente pues es un jugador del montón, ni muy muy bueno ni muy muy malo, ¿vale? Vamos con el siguiente. Y aquí, para mí, este es uno de los mejores jugadores del juego. Espectacular jugador, espectacular. De Lion, el León, yo lo suelo poner más de lateral derecho o izquierdo. Más de lateral izquierdo lo he usado. De central también funciona. Tiene unas habilidades espectacularmente buenas. Jugador súper equilibrado que además hace que destaque en entrada. Pero el resto de habilidades son súper equilibradas. Jugador muy insistente, jugador muy polivalente, jugador que va a buscar al rival, jugador que presiona bien, jugador que entra perfectamente, ataja el balón, no deja rebotes, jugador que sale muy bien en líneas defensivas, que se escapa muy bien por bandas y sabe escorar, sabe buscar el hueco, sabe pasarla hacia el centro del campo y hace buenos despejes. Es un jugador que os recomiendo al 200%. De los 4 o 5 mejores centrales o laterales del juego, segurísimo. Y nos vamos a ir ya con los épicos, las cartas épicas. Nos quedan estas 7 cartas más los 4 que tenemos en pantalla en el 11 titular y vamos a empezar por Barack Obama, que no me digáis que no se parece al expresidente de los Estados Unidos de América. Si lo miran ahora con las canas que va, quizá no, pero si lo miran en la época que estaba como presidente, es clavado. Will es Barack Obama. ¿Qué decir de este jugador? Pues lo mejor que tiene este jugador es que se parece y es clavado a Barack Obama, porque no destaca en nada más. Sí que es verdad que tiene la entrada ahí un poquito bien, pero el resto de habilidades están por debajo del nivel que tiene. Y si eso le haces un equilibrio, como en este caso es el que es, pues es un jugador que no es demasiado fiable, ¿vale? Cuando pase por allí y te pegue la pierna es posible que te la quite, pero luego cuando tenga balón va a ser más difícil que te rinda que otros jugadores. Para mí, este jugador no merece la pena, al menos al nivel al que yo lo tengo ahora mismo. Nos vamos a ir a Van de Kick. Para mí este es uno de los peores jugadores del juego. Es peor incluso que Will, que el que acabamos de mostrar. Es un jugador que es una tortuga italiana. Este jugador tiene cara de ser italiano. Para mí es una tortuga italiana, muy lento, es un tractor que va a la velocidad pues de un caracol, de una tortuga coja, como he dicho anteriormente, va lisiado, va con el bastón, vemos que el rival pues muchas veces nos ataca y lo veis que va por el terreno de juego deambulando, tiquití, tiquití, tiquití. Jugador que a mí personalmente no me gusta nada, no destaca en absolutamente nada, sí que es verdad que tiene aguante, pero bueno, yo para qué quiero un jugador que tenga aguante si todo lo demás es malo. No entiendo cómo este jugador es épico, sinceramente, de los peores jugadores que hay en el juego en defensa. Y nos vamos a ir a Barrio Sésamo, de Burry. Jugador que destaca mucho en entrada, a mí es un jugador que personalmente me gusta, lo uso más como lateral que como central, porque tiene buena velocidad, aunque esté ahí equilibrado con el nivel que tiene buen pase también equilibrado, tiene un buen tiro, o sea, podemos hacer despejes, podemos hacer pases y luego entra súper bien, tiene la entrada muy por encima del nivel. Por tanto, es un jugador que suele rendir bastante bien y es bastante fiable, ¿eh? Es una gasolina para nuestro equipo, da gasolina, da cuerda, da fiabilidad, por tanto es un jugador que también recomiendo muchísimo, Barry. Y nos vamos a ir a Esteban. Este banco está ocupado por un padre y un hijo. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho. ¿Cómo se llama el jugador? Esteban, ¿eh? El dicho típico que yo llevo diciendo desde pequeño y que mucha gente conocerá. Este banco está ocupado, Esteban, se llama Esteban. Así que bien, lo mejor de este jugador es el chiste, porque como jugador a mí personalmente no me gusta. Habrá a quien le encante, a quien le guste, pero para mí no es un jugador que destaque en absolutamente nada. A pesar de que tiene un pase equilibrado y una buena entrada,
le falla como siempre el sprint y tampoco podemos hacer despejes, tenemos que salir con pases, con este jugador. A mí personalmente no me gusta. Y nos vamos a ir a Hardy. Jugador que la verdad tampoco me gusta demasiado, no es un jugador que os recomiende, lo que más tiene este jugador es el aguante, pero por mucho aguante que tengamos, si el resto de habilidades no destacan por nada por encima de la media y tenemos aquí un arsenal de defensas para elegir, porque este jugador nos lo suelen dar ya cuando llevamos un tiempo jugando, es un jugador que realmente no recomiendo en absoluto. Sí que es verdad que tiene habilidades ahí un poquito equilibradas, pero a mí sobre el terreno de juego las pocas veces que le he dado la oportunidad de jugar no me ha rendido demasiado bien y el rival se nos ha ido con muchísima facilidad. Por tanto, es un jugador que no recomiendo. Nos vamos a ir ya con Jafari, el LeBron James, este jugador que se parece al jugador de básquet de la NBA, LeBron James. Es un jugador que a mí personalmente me encanta, es un muy buen jugador, se puede poner tanto de central como de lateral y la verdad es que es un jugador que a mí me gusta muchísimo, tiene una entrada muy destacada, pero como he dicho antes no solo son las estadísticas, es un jugador que es muy persistente también, es un jugador que es muy seguro de sí mismo, deja que pasen poquitos balones. Se suele ir muy bien escorado a la banda cuando está de lateral, entra muy bien y ataja muchísimos balones porque tiene una buena velocidad combinada con una buena entrada. Es recomendable que al jugar los bots por bandas muchas veces, que se nos van más por bandas que por el centro, si lo tenemos escorado a la banda, combinamos esas dos habilidades que son el sprint, que lo tiene un poquito por encima de su nivel, y la entrada, y es fácil que llegue y quite balones. Es un jugador seguro que suele robar bien. Y luego sí que es verdad que le fallan los pases. Es recomendable que si lo tenemos hagamos un despeje, ¿vale?, hacia el centro del campo, que tampoco es que lo tenga destacado, pero el despeje, por lo menos el balón va a salir para disparado. Si hacemos un pase, como pueden ver, lo tiene bajito. Tiene las dos ahí bajitas y quizás sería la contra de este jugador. Tanto tiro como pase los tiene bajitos, pero recomendable hacer despejes antes que un pase. Por el resto, como defensa, impecable, un jugadorazo, recomendable al 100%. Y nos vamos a ir con Higgs, Forrest Gump. Este jugador es el doble de Forrest Gump. Me llamo Forrest Gump. Y bien, nada, bromitas aparte, Tom Hanks, el actor que interpreta a Forrest Gump, es un jugador que a mí personalmente pues tampoco me dice demasiado, no es mal jugador, ¿vale? Es un jugador que puede ser fiable, pero sí que lo veo un poquito irregular. Suele tener actuaciones destacadas, pero también suele patinar bastante. Sí que es verdad que tiene unas habilidades bastante equilibradas, pero el que tenga el sprint tan bajito le perjudica una barbaridad, porque cuando el jugador, los bots nos vienen, es muy fácil que se nos vayan. Es recomendable usarlo de central, porque si lo ponemos de lateral, los bots cuando pasen por este jugador lo van a dejar atrás. Sería como si corriera un Fórmula 1 contra un coche de gama baja, cualquier coche pues de calle. Por tanto, es un jugador que sí que puede rendir bien, no es mal jugador, pero hay jugadores, creo, mejores. Y nos vamos a ir ya con los 4 que nos faltan. El primero, Wolfgang, aquí lo tenemos en pantalla, Wolfgang. Para mí, aunque esté en el 11 titular, ¿vale?, lo he puesto como algo excepcional. No es un jugador que me encante tampoco. Sí que es verdad que es bastante consistente y es quizá el jugador más tarjeteado del juego. Es un jugador al que el árbitro le tiene una manía descomunal. Recibe muchísimas tarjetas, muchísimas. Si se acuerdan o si llevan tiempo en el canal o si han visto mis primeros vídeos, verán que tenía a este jugador en el 11 titular y recibía prácticamente en cada partido una tarjeta amarilla. Es igual que Messi, el árbitro es uno de los jugadores que les tiene la matrícula antes de empezar el partido, les tiene la matrícula ahí anotada, de decir, a la que te pases, a la mínima te la voy a sacar la tarjeta.
Destaca pues un poquito en entrada y tiene un pase pues bueno, un poco aceptable, pero como pueden ver tiene muy poca velocidad y tiene un tiro bastante lamentable. Yo es un jugador que sinceramente, aunque lo veáis ahí en mi 11, no lo recomiendo excesivamente. Lo que pasa que es un jugador que a mí me produce nostalgia y tenía ganas después de tanto tiempo de sacarlo a pasear y verlo en el terreno de juego, ¿vale? Jugador pues eso, no es que sea malo, pero le falta mucho para si estamos sobre todo en niveles altos con jugadores ya buenos, pues que dé competitividad al resto de jugadores. Para mí es peor que muchos. Y nos vamos a ir con un seguro de vida como es The Block, el bloque de hormigón que como bien indica su nombre es un muro, es un jugador que es un muro. Fíjense que está al nivel 41 y mirad la entrada que tiene, destacadísima nivel 52. Yo os lo recomiendo, aunque aquí lo veáis de central, más como lateral, o sea, lo recomiendo así. Sinceramente, es mucho mejor de lateral que como central. Sí que también como central rinde, por supuesto, porque es un muy buen jugador, pero el bot tiende a irse por banda y este jugador tiene una entrada descomunal. Es un jugador que a mí personalmente me encanta, es de los 3 o 4 mejores defensas para mí que hay en todo el juego y destaca pues eso, sobre todo en la entrada. Sí que es verdad que no tiene buen tiro, pero bueno, para un defensa pues tampoco es muy necesario, aunque bueno, está de más si lo tiene. Y el pase, pues bueno, un poquito justito, quizá con despejes mejor que con pases o con pases muy largos, de sprint pues justito, pero el pedazo de entrada que tiene hace que este jugador destaque muchísimo. Además que, como he dicho antes, no todo son las estadísticas, y si este jugador está sobre el terreno de juego, verán que le rinde muy muy bien. Y nos vamos ya con el Shaqiro, el Waka Waka, Gerard Piqué, nuestro amigo Shaqiro, que la verdad es que me encanta este central. Sí que es verdad que a veces cuando hace la entrada, por contra, lo que menos me gusta es que a veces deja el rebote ahí, deja el balón muerto, ¿vale? No ataja todos los balones, es quizá el punto malo. Cuando haces una entrada al rival, muchas veces el rival coge el rebote, eso sería el punto malo, pero el resto es que es un jugador perfecto. Sí que es verdad que el juego nos lo ha puesto con mucha más velocidad de la que la tiene en la vida real, porque no es un central excesivamente rápido. Piqué no destaca por eso, sino más por otras habilidades, pero es un jugador en el juego que tiene un sprint brutal. Para ser un defensa, tener este sprint es una ventaja sobre el resto de jugadores, tanto de nuestro equipo como del equipo rival, ¿vale? Porque es muy fácil que se nos vaya, ¿de acuerdo? Tiene una entrada también bastante aceptable, aunque no sea muy destacada, pero yo lo estoy usando y la verdad es que me ataja muchísimos balones. ¿Por qué? Porque va muy rápida por la pelota, ¿vale? Y llega muy fácil a los jugadores rivales. Entonces es fácil hacer la entrada y sí que es verdad que luego es mejor hacer un despeje, porque tiene el pase muy bajito, ¿vale? Siempre es mejor hacer un despeje, chutar una vez coge el balón. Pero bien, jugador que os recomiendo al 100%. Y nos vamos ya por el último jugador. Es muy parecido a The Block, este jugador que se llama Chris. Yo pondría The Block un peldañito por encima de este jugador que es Chris, pero este jugador me parece súper interesante y también es súper recomendable. A mí me encanta. Punto bueno, pues mirad la pedazo de entrada que tiene. Jugador que destaca muchísimo, que es muy sólido. También es mejor usarlo como lateral que como central. Y la verdad es que es un jugador que es muy polivalente, que es muy insistente, muy independiente, suele entrar bien a balón, suele hacer buenos pases también, tiene muy buen pase, y por contra lo malo es la velocidad, que quizá le falla un pelín. Entonces es mejor el jugador que no vaya a presionar, que se espere a que pase el jugador por allí y entonces hacer la entrada, porque casi siempre va a ser un seguro de vida. Jugador 100% recomendable que a mí personalmente me encanta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas. Hasta aquí el vídeo de los defensas. Trajimos ya el primer vídeo que son los porteros. Hoy traemos el vídeo de los defensas. Haremos también el de los centrocampistas y el de los delanteros. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal. A mí me ayudáis muchísimo. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí de corazón. Chao, chao. Cuidaros muchísimo.